Josefa nos preguntaba acerca de el ejemplo de las serpientes, ¿no? Dice aquí una pregunta lineal. ¿Tienen esqueleto las serpientes? Si le hiciéramos esa pregunta a nuestros estudiantes, ellos tendrían solamente dos opciones de respuesta. Podrían decir sí o podrían decir no. Eh, es una respuesta que es poco adecuada en el sentido de que hasta cierto punto los estudiantes podrían jugar al azar de alguna manera, no necesariamente nos estarían expresando lo que ellos creen o lo que ellos piensan sobre las serpientes, dado que eventualmente la pregunta supone que hay una respuesta correcta. Y entonces el estudiante va a apostar con su respuesta a, a dar una respuesta correcta. Puede pensar que las serpientes no tienen esqueleto y entonces responder que sí lo tienen porque piensa que el profesor cree que esa es la respuesta correcta. En ese sentido es una pregunta poco adecuada. Entonces la pregunta que hace Josefa es cómo podríamos modificar esta idea de que, o sea, cómo indagar, ¿no? En torno a si hay algunos estudiantes que creen o no que las serpientes tienen esqueleto. Y, y la alternativa que tenemos es formular una pregunta no lineal, es decir, una pregunta que le permita a los estudiantes una respuesta más amplia, no simplemente un sí o un no, y que eventualmente hayan distintos tipos de respuestas. Eventualmente algunos estudiantes van a estar de acuerdo con el punto de vista científico, es decir, con el hecho de que la serpiente sí tiene una estructura ósea, mientras otros estudiantes lo van a desconocer. ¿Alguien tiene alguna propuesta, alguna sugerencia de cómo podríamos replantear la pregunta acerca de las serpientes? Este es un ejercicio creativo, ¿de acuerdo? En el caso de cualquier tema sobre el cual nosotros mismos como profesores indaguemos algunas ideas previas, eh, tenemos que hacer un esfuerzo creativo de imaginar, de pensar de qué manera podríamos explorar a partir de alguna actividad o a partir de alguna pregunta la presencia de esas ideas previas en nuestros estudiantes. Lo que pasa es que me cuesta mucho imaginarme otra manera de preguntar algo así porque por lo menos yo siempre me cuestiono ese tipo de preguntas. Entonces, por mí lo completaría esta pregunta con un justifica por qué o por qué crees eso. De acuerdo. Bueno, vamos a ver en breve, Josefa, la siguiente parte de la sesión justamente tiene que ver con preguntas y ahí les voy a plantear un par de criterios para podríamos decir, mejorar o precisar algunas preguntas que son como esta, como las lineales, ¿ya? Eh, a lo mejor una alternativa en este caso podría ser presentar eh, algunos esquemas, ¿no? Algunos dibujos. Podría ser la representación del esqueleto de una serpiente, del esqueleto de un roedor, del esqueleto de un perro, me imagino yo, y entonces identificar o colocar después imágenes o dibujos de los mismos animales y entonces pedirle a los estudiantes que los relacionen, que tiren líneas entre el esqueleto y el animal. Eh, Eventualmente podríamos complementar eso con una explicación o con una descripción. Eh, estoy inventando en este minuto, pero se me ocurre que uno podría eventualmente poner al estudiante frente al problema de reconocer si acaso esa estructura ósea estaría presente o no estaría presente en la serpiente en contraste con otros animales, por ejemplo. Eh, Me imagino que eso podría abrir las posibilidades de respuesta y no simplemente un sí o un no. Eventualmente podemos luego profundizar y entonces eh, los estudiantes que asocian las serpientes con un esqueleto podrían defender su punto de vista y los estudiantes que no las asocian podrían
también defender su punto de vista y entonces entrar en un ejercicio de discusión entre las distintas perspectivas de los estudiantes. No necesariamente tenemos que pensar siempre en una pregunta, eso es lo que quiero decir. A lo mejor podemos pensar en un ejercicio un poco más complejo en el cual los estudiantes ponen en juego su idea previa. Otra posibilidad, como lo vamos a ver a continuación, es pedirles que hagan representaciones, que hagan dibujos. Yo les ponía como ejemplo en este caso un ejercicio, una actividad en los cuales nosotros le damos los dibujos. Les damos el dibujo del esqueleto, le damos el dibujo del animal y entonces ellos hagan el puente, hagan la relación, a ver si lo encuentran o lo descartan. Otra posibilidad sería que hagan el dibujo, es decir, nosotros les entregamos, por ejemplo, el diagrama de la serpiente, del perro y del roedor, y entonces les pedimos que dibujen el esqueleto donde creen que corresponda. Y entonces eventualmente algunos lo dibujarán, otros no lo dibujarán, y así sucesivamente. Justamente una buena práctica, una buena estrategia para explorar ideas previas de los estudiantes es que usen dibujos, justamente, por ejemplo. Aquí hay varios justamente ejemplos que son alternativas para que los estudiantes exploren o que para poder explorar las ideas previas de los estudiantes. En este caso, el profesor o la profesora coloca una representación y entonces los estudiantes van identificando la ubicación de los huesos. Como es un punto de partida, como es una exploración, entonces simplemente lo que los estudiantes hacen es expresar sus ideas previas. Algo semejante podríamos hacer con el caso de la serpiente, un esquema de una serpiente, un esquema de un roedor, un esquema de un conejo, y entonces pedirles que identifiquen en esos diagramas de animales dónde creen ellos que pueden encontrar huesos. A lo mejor algunos van a colocar huesos solo en el conejo, otros van a colocar huesos en el conejo y en el roedor, y así sucesivamente. Esas son alternativas que se me ocurren, Josefa, que podrían servir para transformar la pregunta lineal en una alternativa no lineal. Bueno, sí, la verdad es que son actividades que conllevan más tiempo, entonces me imagino que por eso como que se evitan hacer. De acuerdo. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Hay justamente una a lo mejor de las debilidades que podemos reconocer en algunos diseños de clase tienen que ver con que creemos que hacemos uso de las ideas previas de los estudiantes o incorporamos las ideas previas de los estudiantes simplemente porque les preguntamos al principio de la clase qué crees tú sobre el esqueleto de las serpientes, por ejemplo. Pero no hacemos uso de esas ideas previas. Y la idea de hacer uso de ellas, en el sentido de, por ejemplo, pedirles que a través de una actividad las expresen, las manifiesten, es que luego puedan hacer un contraste. Porque estamos pensando en el modelo didáctico constructivista. Entonces, al principio los estudiantes exploran sus ideas previas, exploran el fenómeno a partir de sus ideas previas. Por ejemplo, identifican huesos en el conejo, pero no identifican huesos en la serpiente ni en el roedor. Entonces, luego, como profesores, nosotros les vamos a introducir ideas, vamos a mostrarles esqueletos de distintos tipos de animales, y entonces, en una etapa de síntesis, los estudiantes van a poder decir, parece que el primer ejercicio que yo hice, cuando analicé el caso de la serpiente y del conejo, me faltó colocar huesos en el caso de la serpiente. Por eso, entonces, es relevante hacer uso de las ideas previas, no simplemente tenerlas presentes, sino dedicarle un tiempo a este trabajo, que el estudiante exprese de manera clara, de manera explícita, cuál es su punto de partida, cuáles son sus creencias iniciales, cuáles son sus ideas iniciales. Y para hacer eso, es importante que nosotros intencionalmente guiemos esa expresión. Y por eso en el ejemplo que yo les ponía al principio, las preguntas en este caso están guiadas por las ideas previas. La pregunta está construida a partir de la idea previa.
porque esperamos que el estudiante la manifieste si es que la tiene. Y si es que no la tiene, está muy bien que no la tenga, digamos. Así es que, ¿qué hacer con las ideas previas que manifiestan los estudiantes? Por supuesto, considerarlas para cambiarlas. No tenemos que pensar que las vamos a cambiar de inmediato por el solo hecho de hacer una actividad o de tener una clase. Como ya les decía antes, las ideas previas son muy persistentes e incluso a veces impermeables al aprendizaje formal. Así es que hay que estar preparados para enfrentarlas de manera continua mediante distintos tipos de estrategias, fundamentalmente a través de situaciones problema, a partir de comentarios o discusiones entre estudiantes, comparando distintos puntos de vista, discutiendo sobre distintas interpretaciones de un fenómeno, realizando dibujos y comparando entre lo que plantea el profesor o lo que plantean los distintos compañeros, etc. Aquí tenemos un tipo de recurso que son las viñetas conceptuales, a lo mejor para estudiantes un poco más de nivel más alto, puede ser cuarto, quinto básico, en los cuales los estudiantes se identifican con un personaje que expresa una idea frente a un fenómeno, y justamente las ideas que están declaradas de los distintos personajes en la viñeta conceptual, algunas son correctas desde el punto de vista científico, otras son concepciones alternativas o ideas previas frecuentes. Entonces aquí hay otra manera de abordar justamente o de enfrentar las ideas previas. El estudiante por una parte las va a manifestar suscribiendo la opinión de un personaje, y luego se podrían contrastar a través de una discusión, porque distintos estudiantes van a suscribir distintas opiniones. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este tema? Bueno, no, profe, ninguna. gracias Josefa. Y bueno, hasta ahí es el tema de las ideas previas que está tratado en el texto del Pozo. Como les digo, espero que los dos tópicos del 1 y el 2 los puedan profundizar en la lectura de esos dos artículos. Solamente he querido referirme a algunos aspectos más centrales que podamos tener, como podamos revisar en conjunto, ¿cierto? En parte por eso hoy día nos vamos a extender un poco más en la clase para abordar este último tema, que son algunos criterios para la clasificación o formulación de preguntas. Un tema que está vinculado con los dos anteriores, por lo que hemos estado viendo. Y vamos a finalizar, como les anticipé, con una presentación muy general de la evaluación integrativa final y de cómo esto se va a relacionar con el cierre del curso. Voy a nuevamente tratar de hacerlo más rápidamente, porque lo que quiero mostrar son básicamente algunos criterios, y luego ustedes van a poder revisar con mayor detalle los ejemplos que están señalados en torno a los distintos tipos de preguntas. En este caso, nuevamente, si vemos el mapa del CPC, podemos pensar que hay un ámbito del CPC que es el conocimiento de estrategias instruccionales asociado a la formulación de preguntas de un modo más o menos específico. En este caso hay preguntas que son muy propias de las ciencias naturales o de la enseñanza de las ciencias naturales, y por lo tanto estaríamos moviendo en ese aspecto del CPC, pero al mismo tiempo, dependiendo del propósito, de la finalidad que tiene la formulación de nuestras preguntas, muchas veces ellas van a tener también un sentido evaluativo. Por ejemplo, cuando exploramos ideas previas, hasta cierto punto podemos decir hay ahí una finalidad diagnóstica, ¿cierto? Entonces estamos también moviéndonos en parte en el ámbito de la evaluación. ¿Qué es lo central de una buena pregunta? Bueno, es siempre difícil de decir, ¿no? Pero aquí hay una idea que formula un físico que dice que una buena pregunta es aquella que es difícil de responder, por supuesto, y suficientemente interesante. Es suficientemente interesante para que valga la pena responderla, para que nos motive a responder la pregunta. Pero al mismo tiempo es suficientemente fácil para que podamos estar en condiciones de responderla. Por lo tanto, hay un desafío grande en la formulación de buenas preguntas.
especialmente cuando pensamos en estudiantes más de niveles iniciales y tenemos que adecuarnos en este límite. Una pregunta que al estudiante lo desafíe, pero nosotros como profesores y profesoras sabemos que el estudiante está en condiciones de responder. Y frente a ese desafío tenemos distintos tipos de posibilidades, distintos tipos de preguntas que podemos formular. Una posible taxonomía se puede organizar en base a estos 4 criterios, criterios muy generales. El carácter de la pregunta, que va a llevar a preguntas de respuesta abierta o de respuesta cerrada. El enfoque de la pregunta, que puede llevar a preguntas que están centradas en el contenido o preguntas que están centradas en el sujeto. El contenido de las preguntas, que puede llevar a preguntas que resultan no productivas o preguntas que resultan productivas. Y algunos propósitos asociados a las preguntas, entre los cuales se podría identificar el descubrir ideas o el desarrollar ideas, fomentar indagación, fomentar razonamiento. Vamos a ver un par de ejemplos de estos tipos de preguntas, pero lo central sería pensar, por una parte, que es frecuente en las clases de ciencias naturales encontrarse, ya sea durante la clase o en los instrumentos de evaluación o en las guías de trabajo, de actividad, preguntas cerradas, muy frecuentemente. Muy frecuentemente encontrarse con preguntas centradas en el contenido. Muy frecuentemente encontrarse con preguntas que son no productivas. Frente a esa frecuencia, frente a este rasgo tan típico de las clases de ciencias naturales, es muy conveniente plantearse el desafío de formular preguntas abiertas, es decir, preguntas que permiten una amplitud de respuestas, distintos tipos de respuestas. Formular preguntas que estén centradas en el sujeto, en el sentido de que piden la opinión, piden el punto de vista, la creencia del estudiante, de la estudiante, y no la respuesta correcta desde el punto de vista del contenido conceptual. Y en ese sentido también preguntas que sean productivas, es decir, preguntas que puedan continuar desarrollando un diálogo, una narrativa. Preguntas que le permitan al profesor decirle al estudiante, ¿y por qué crees eso? ¿Por qué lo piensas de esa forma? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus evidencias? Etcétera. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? Ese tipo de, las preguntas que permiten ese tipo de diálogo son preguntas productivas. Y por lo tanto el desafío es avanzar en ese sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, una distinción entre preguntas abiertas, como ¿qué pasa cuando se pone tierra en un recipiente con agua? A preguntas cerradas, como ¿ves las burbujas que salen de la tierra metida en el agua? Por supuesto, una pregunta cerrada como esta tiene una respuesta inmediata, monosilábica, que no permite una discusión y por lo tanto no hay manera de construir una narrativa asociada al fenómeno que se está observando. En el otro caso ocurre lo contrario. Distintos estudiantes podrían decir distintas cosas y el profesor podría continuar un diálogo a partir de ese tipo de preguntas. Estas preguntas, por supuesto, pueden jugar distintos roles en distintos momentos, pueden estar en instrumentos de evaluación, pueden estar en el transcurso de la clase, pueden estar en una guía de aprendizaje, etc. Las preguntas centradas en el contenido, como qué hay dentro de las burbujas, el problema que tienen es que solo se pueden responder si es que alguien conoce o no conoce la respuesta. En general, la aprehensión del estudiante frente a este tipo de preguntas es que si no sabe, mejor no responde por temor, ¿cierto? Es distinto cuando la pregunta está centrada en el sujeto. ¿Qué crees que son las burbujas? Aquí puedo decir lo que yo crea, por lo tanto, no necesariamente hay una respuesta correcta. Y nuevamente aquí, al involucrar a la persona en la discusión, entonces se puede generar un diálogo, se puede comparar opiniones, entre otras cosas. Nuevamente, las preguntas no productivas fundamentalmente se centran en hechos, en razones concretas.
y tienen en general una respuesta correcta, como por ejemplo, ¿cuándo se descubrió la penicilina? Y es algo que o se sabe o no se sabe. Y si es que no lo sé, mejor no lo respondo. Si es que inhibo mi aporte en la clase. Eso es lo que en general hace el estudiante. Además, ocurre que como este tipo de pregunta no productiva, cerrada, centrada en el contenido, está tan frecuentemente instalada en la sala de clases, y no solo en el área de ciencias naturales, ocurre que se aprende un cierto rol, se produce una cierta cultura de la pregunta y de la respuesta. De manera que el estudiante sabe que cuando el profesor pregunta, lo que él espera es una respuesta correcta. Así es que el estudiante se entrena, en cierta manera, desde pequeño, porque esto es algo que ocurre año a año, se entrena en responder lo que el profesor espera que responda y no lo que él realmente piensa. Y esa, por supuesto, es una distorsión que no contribuye al aprendizaje por parte del estudiante. Preguntas productivas pueden tener distintos énfasis, ¿cierto? Para llamar la atención, para enfocar la atención. ¿Qué piensas acerca del fenómeno? O para que comparen, o para que midan, o para que realicen una acción, o que planteen problemas de manera más específica, y que inviten a los estudiantes a imaginar, a crear una posible solución. Por lo tanto, son preguntas que tienen distintos tipos de respuesta y llevan a los estudiantes a investigar y a pensar. De ahí entonces que uno pueda tener distintos propósitos en las preguntas. Por ejemplo, el descubrir ideas de los estudiantes. ¿Qué piensa que está ocurriendo cuando la papa germina? ¿Crees que va a seguir creciendo o no? Bueno, son preguntas desde el punto de vista del sujeto, que en este caso permitirían la expresión de sus propias ideas, a lo mejor de sus ideas previas. O para desarrollar las ideas de los estudiantes, cuando ellos manifiestan una idea, y entonces nosotros podemos ayudarles a que la profundicen, que la complementen, que la fundamenten. ¿Qué evidencia necesitas para justificar o para mostrar que tu idea es adecuada? ¿En qué te basas para decir lo que estás diciendo? Son preguntas que ayudan a desarrollar las ideas de los estudiantes. O preguntas que tienen el propósito de fomentar habilidades de la investigación. Por ejemplo, la observación. ¿Qué diferencias observas entre semillas del mismo tipo? O interpretar un fenómeno. ¿Hay alguna relación entre el tamaño de la semilla y el de la planta? Son preguntas que tienen un foco en el desarrollo de una habilidad. Y finalmente, preguntas que permitirían fomentar el razonamiento en términos generales. Por ejemplo, cómo llegas a una conclusión, de nuevo acerca de las evidencias, o preguntas que invitan a reformular una respuesta o a contradecir una respuesta de un compañero. ¿De qué manera podría contraargumentar o podría defender su punto de vista para convencer a otros, etcétera? Estas preguntas orientadas al fomento del razonamiento están muy vinculadas con la elaboración de argumentos, por ejemplo, y con la discusión basada en argumentos. Bueno, para finalizar esta parte, simplemente destacar un par de criterios generales como orientaciones para plantear buenas preguntas. Estos autores, Marqués y Rocas, proponen relevar el contexto, no tirar preguntas simplemente directas, sino que colocar un contexto de interpretación de la pregunta, a partir de la cual el estudiante se puede motivar o puede obtener antecedentes para formular una respuesta. Aquí hay un ejemplo frente a la pregunta ¿qué es y cómo se transmite una enfermedad infecciosa? Que podría ser una manera de preguntar directamente sobre el tema. Estos autores plantean un contexto completamente distinto o muy completo, digamos, muy específico, muy concreto,
para llegar más o menos a una instrucción que llevaría a una respuesta semejante. No voy a leer el contexto para que ustedes lo puedan ver después, pero básicamente se trata de un contexto médico en el cual un estudiante podría más o menos abordar la misma temática. Adicionalmente, en ese contexto, los autores sugieren incorporar algunos indicios de cómo responder. Muchas veces formulamos preguntas tan abiertas que los estudiantes podrían desconocer qué es lo que esperamos que digan, qué es lo que esperamos que respondan. Y entonces aquí es importante señalar de qué manera se podría acotar la pregunta para que las respuestas sean más focalizadas. Frente al ejemplo, ¿por qué es necesario vacunar a los niños pequeños? Donde es tan abierta la pregunta que pueden haber muchas posibles respuestas. Estos autores dicen, por ejemplo, en este caso, dan una instrucción sobre, bueno, escriban un texto, etcétera, y entre paréntesis aclaran que piensen sobre lo que han aprendido acerca del sistema inmunitario. Es decir, este es el marco que tienen que utilizar para dar respuesta a la instrucción. No vayan a otro tema, sino que piensen en el sistema inmunitario y den una respuesta. O en este otro ejemplo, frente a esa respuesta inmunitaria que tienen que dar, los estudiantes consideren estos conceptos: antígenos, anticuerpos, memoria, etc. Por supuesto, este es un ejemplo solamente, no es algo que sea propio del currículo de educación básica, pero nos muestra, según estos autores, las maneras en que en algunos casos es importante acotar el sentido o el marco de la respuesta que esperamos que los estudiantes den. Y eso debería estar contemplado en la pregunta. Y por supuesto, tener desde un principio lo más claro posible la demanda que le hacemos al estudiante, qué es lo que le pedimos que él haga. En este caso, el ejemplo es: ¿qué es una bacteria? ¿O qué tipo de vida desarrolla? Son preguntas, podríamos decir, indefinidas. ¿Cómo responde un estudiante a una pregunta de este tipo? ¿Va al diccionario y busca la definición de bacteria? ¿O describe cómo es una bacteria, qué la caracteriza? ¿O ofrece una explicación? Entonces aquí es importante explicitar en la formulación de la pregunta qué es lo que esperamos que el estudiante haga. ¿Cómo definirías una bacteria? ¿O cómo se describirías una bacteria? ¿O cómo explicas el desarrollo de una bacteria, por ejemplo? Serían maneras de especificar la demanda, de manera que la pregunta tenga un planteamiento claro. Bueno, espero que esos criterios o ejemplos les sirvan para cuando ustedes planteen preguntas para sus clases, las traten de ubicar en estos espacios menos frecuentes, ¿cierto? En el espacio de las preguntas abiertas, de las preguntas productivas, centradas en el sujeto. O sea, ojalá piensen en ese tipo de formulaciones que les van a ayudar a construir o a fomentar diálogos y narraciones dentro de la sala de clases que pueden ser muy fructíferos para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Algún comentario o pregunta antes de pasar al tema final y los comentarios finales de la sesión? Ninguno de mi parte. Muchas gracias, Josefa. Bueno, solamente entonces terminar comentándoles algunos elementos acerca de la evaluación integrativa final. Esto para que veamos de qué manera está vinculado el ejercicio con lo que hemos estado revisando o lo que han estado leyendo. Yo supongo, espero que ya tengan más antecedentes sobre el instrumento. Yo les voy a publicar en el aula virtual el instrumento que provino del Consejo de Profesores de CPC. Lo central es que se trata de un diseño para el aprendizaje, es un diseño de clases para la enseñanza, y aquí, por lo tanto, hay una primera distinción en el sentido de que no es estrictamente una planificación, porque, como señalan algunos autores, la planificación más bien corresponde a un trazado general del aprendizaje para un periodo largo de tiempo. En el caso del
de evaluación integrativa final, lo que se va a solicitar, lo que se está solicitando es un diseño de la enseñanza, donde lo que vamos a pensar es en qué es lo que ocurre en la clase. Y esto, en estricto sentido, digamos, no es una planificación, sino más bien un diseño didáctico. Ya vamos a llamarle de esa manera. Y por supuesto, ese diseño didáctico, como vimos al principio de esta misma sesión, corresponde al diseño de una unidad didáctica. Así que algunas de las preguntas asociadas a la unidad didáctica que estaban planteadas al principio son las preguntas que vamos a tener que responder a través de este instrumento. En particular, el Consejo de Profesores de CPC consideró que este diseño para el aprendizaje es un enfoque en el que cada uno de ustedes va a fundamentar sus decisiones y va a contextualizar las actividades de aprendizaje que proponen para una clase, considerando ciertos elementos culturales, ciertas necesidades formativas, elementos de contexto que están presentes siempre en la enseñanza. Por supuesto, bajo la premisa de que estamos en un marco formativo, en un escenario formativo, y no estamos en un escenario real de diseño didáctico, en el sentido de que todavía ustedes son profesores en formación. Y por lo tanto hay varias cosas que vamos a suponer que ocurren, ¿de acuerdo? Algunos de los componentes del diseño que consideró el Consejo de Profesores de CPC son, por supuesto, los elementos propios del CPC y adicionalmente elementos del contexto educativo y eventuales intereses de los estudiantes. En particular, en el marco del contexto educativo, el Consejo de Profesores quiso contemplar especialmente el escenario o el contexto pandémico en el cual nos encontramos, así que va a ser un tema a discutir también en su diseño. Y en concreto, lo que incluye este producto de diseño didáctico van a ser estos 5 componentes, 5 elementos que se van a manifestar básicamente en un recurso escrito y en un recurso multimedia. Hay un análisis de contexto de escuela, curso y nivel en el cual ustedes se van a situar, es un texto básicamente. Luego una reflexión a partir del escenario de pandemia en el cual nos encontramos y de qué forma esa pandemia o la pandemia incidió o incide en el diseño de la enseñanza para el aprendizaje. Luego van a hacer una selección de una clase situada en el contexto que ustedes identificaron para hacer un diseño didáctico propiamente, señalando actividades para el inicio, para el desarrollo y para el cierre de la clase. Esto es básicamente una descripción, una narración de lo que ocurre en la clase. Van a elaborar una cápsula multimedia relativamente breve en la cual van a demostrar o van a dar cuenta de una parte de ese diseño de la clase que describieron. Y finalmente una parte escrita en la cual reflexionan acerca de los fundamentos en los cuales se basaron para el diseño de clase que proponen. Entonces, lo que vamos a hacer justamente en el cierre de este curso es incorporar parte de este instrumento de evaluación para la evaluación de esta tercera unidad. Especialmente vamos a retomar justamente el diseño de clases a partir de lo que hemos visto con la construcción de metas específicas de clase, con la secuenciación de contenidos y de actividades, con la identificación de propósitos didácticos de las actividades y con la formulación de preguntas. Y esto lo vamos a hacer a manera de ejercicio preliminar antes de que realicen su evaluación integrativa final. Espero que luego en la evaluación integrativa final retomen el mismo ejercicio que ya hicieron en el taller 3 y entonces lo puedan mejorar, completar y precisar, complementado con los otros elementos que sí van a estar presentes en la evaluación integrativa final. Profe, ¿cuándo sería la entrega de este trabajo? Me parece que es como el 14 de diciembre, la fecha de final de la evaluación integrativa final. Para el taller 3 lo vamos a realizar la próxima semana. Vamos a tener las 2 sesiones de la próxima semana para realizar el taller 3. Y yo se los voy a presentar mañana. Mañana les voy a indicar cuáles van a ser las características del taller 3, que como les digo va a estar centrado en este punto, en el punto 3 de la evaluación integrativa final.
Me parece que quedan muy pocos segundos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Quedan 5 minutos Ah, ya. y sería en grupo. Sí, el taller 3 lo vamos a hacer de la misma No, manera no, que... la evaluación integrativa. Sí, lo vamos a hacer también de la misma dinámica que hemos Lo seguido que en pasa es que en todos los lenguaje nos talleres. dijeron como de 2 o 3 personas. ¿De acuerdo, Josefa? La Sí. evaluación integrativa La evaluación sería integrativa de ¿cuántas personas? va a ser de 2 o 3, tal como lo hemos hecho en todos los talleres. Ah, ya. Ya, yo siempre les pido que lo hagan de A3 y ojalá excepcionalmente solo de A2. Y de nuevo el criterio va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿algún comentario o pregunta a propósito bueno, de la clase completa, de la sesión completa o de la evaluación integrativa que viene, de lo que queda en el itinerario del curso? Ya, bien. Gracias Catalina, gracias Josefa entonces por sus respuestas. Entonces, bueno, les voy a dejar en el aula virtual la presentación de diapositivas, luego voy a subir la grabación y recuerden que hay una pequeña tarea, que es un pequeño ejercicio para el cual también les voy a dejar una pauta. Insisto en la posibilidad de que revisen los textos, en la posibilidad de que hagan el ejercicio. Espero que hayan hecho los ejercicios previos asociados a la elaboración de metas específicas de clases, porque eso va a estar presente también en el taller test, ¿de acuerdo? Así es que aprovechen la oportunidad que tengan de repasar esos temas. Si no hay más preguntas o comentarios, nos vamos a desconectar ahora. Espero que tengan una buena tarde y nos vemos mañana, ¿ok?